Espero que me dé la tarea. Sí. Vamos a dar comienzo a esta mesa redonda, donde el tema a tratar, según el programa, es propuestas actuales de reforma constitucional. Van a participar, junto conmigo, don Fernando Andújar Hernández, consejero del Consejo Consultivo, don José Luis García Guerrero, profesor titular de Derecho Constitucional, doña María José Marjano Caña, abogada y profesora asociada de Derecho Constitucional de esta universidad, y don Roberto Mayor Gómez, letrado de las Cortes de Castilla-La Mancha. Y yo mismo me llamo Joaquín Sánchez Garrido y pertenezco al Consejo Consultivo y actúo como presidente del mismo. A lo largo de estos días hemos venido escuchando a profesores insignes, a personajes del mundo también del mundo académico, acerca si es procedente o no, si era procedente en estos momentos una reforma constitucional. Si era procedente y si era el momento para hacer una reforma constitucional. Desde mi punto de vista, yo entiendo que sí, y me trataré de explicarme. Entiendo que sí porque España como Estado, yo creo que en estos momentos está en una crisis importante y no como consecuencia, entre otras, de nuestras relaciones familiares con nuestros vecinos catalanes, y porque además se dan una serie de circunstancias a lo largo del tiempo que aconsejan que haya una reforma constitucional. Que no un proceso constituyente, sino una reforma constitucional. Proceso constituyente, hemos oído a algún dirigente de algún partido hablar de ello como queriendo hacer tabla rasa de absolutamente todo, y vamos, por mi parte no comparto esa idea. Sí, una reforma constitucional. Y quisiera referirme a algo que comparto con el profesor Tajadura, y es que a lo largo de los años en que llevamos con nuestra Constitución se han producido, no reformas, pero se han producido varias reformas constitucionales, pero lo que se ha producido fundamentalmente ha sido numerosas mutaciones constitucionales. Y las mutaciones constitucionales, no digo yo que sean un peligro, pero desde luego es una forma subrepticia de obviar lo que es la reforma con el consiguiente peligro. ¿Y por qué se han dado esas mutaciones constitucionales? Se han dado en el tiempo como consecuencia, en unos casos, de leyes orgánicas, en otros casos de leyes ordinarias, en otros casos de tratados internacionales y en algunos casos también por sentencias del Tribunal Constitucional. La mutación lo que tiene como característica es que sin tocar la letra de la Constitución, pero sin embargo se hacen unas interpretaciones un poco, no sé si es el término adecuado, a la carta. Y aquí tenemos que, como consecuencia de estas leyes orgánicas que se han dictado, por ejemplo, los estatutos de las autonomías, en virtud de ese principio dispositivo que existe, por medio del cual nos atribuyen las competencias de una forma clara y determinante en la Constitución española, pues se han producido numerosas mutaciones constitucionales en los diversos estatutos que se han hecho estas mutaciones. Y también en numerosas leyes ordinarias y en tratados internacionales. No tenemos, por ejemplo, en el tema de los tratados internacionales, la entrada de España en la Unión Europea ha sido determinante y se ha producido, quieras que no, pues una cesión de soberanía desde mi punto de vista, ya que al adaptarnos a esos tratados internacionales, al Tratado de la Unión Europea, ha dado lugar a que en nuestra Constitución se debería de haber reflejado hasta dónde llega el tratado y qué afecta a nuestra soberanía. Esto quiere decir que el artículo 93 de la Constitución pues, pueda quedar un poco dañado. Así se ha reconocido en algún dictamen del Consejo de Estado y en una sentencia que no recuerdo el año, si es de 2006 o 2011, la sentencia número 1 del Tribunal Constitucional. También tenemos que se han producido mutaciones como consecuencia, por ejemplo, de la aplicación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde en un principio, como se ha dicho aquí, pues la constitución de los órganos del Consejo del Poder Judicial estaba atribuido exclusivamente a los jueces,
y posteriormente se ha modificado donde solamente una parte se atribuye a los jueces y otra parte importante se atribuye al Parlamento español. Esto ahora se habla de otras posibles reformas que no vienen al caso. Por ejemplo, tenemos también que en un momento determinado, pues la política económica en el aspecto financiero estaba atribuida exclusivamente al Gobierno de España, pero el Gobierno se modificó y pasó al Banco de España. Y en la actualidad, en virtud del Tratado con la Unión Europea, ahora la política financiera quien la dicta no es el Banco de España, es el Banco Central Europeo. Es decir, nos vamos encontrando con una serie de mutaciones. ¿Y esto dónde se ha reflejado? Pues en cambios a través de leyes, etcétera, etcétera, pero que no se recogen en la Constitución. Constitución que tampoco, por cierto, aunque no sea determinante, no sea importante, tampoco refleja el número de autonomías y el nombre de las autonomías que existen en nuestro país, cosa relativamente curiosa y no determinante ni importante. A través también se han producido mutaciones pues a través de otras leyes que han conculcado un poco el artículo 15 de la Constitución española, como es el caso de la pena de muerte, donde se decía que la pena de muerte no estaba en ningún momento consentida, pero sí en casos excepcionales de guerra. Y en virtud del Tratado de la Unión Europea, ni siquiera en los casos de guerra está consentida. Es decir, ha habido una serie de mutaciones que yo creo que es necesario que se reflejen en la Constitución española. Yo, desde mi punto de vista, y algunos profesores aquí lo han manifestado, pues estamos ante un Estado, en unos casos algún profesor ha dicho cuasi federal y en otros casos ha dicho en un Estado federal. Yo creo que estamos más en un Estado muy descentralizado, cuasi federal, pero que para ser un auténtico Estado federal, que es lo que yo entiendo que sería lo procedente, pues todavía se tiene que dar una serie de principios. Y uno de ellos, esos principios, el más importante de todos desde mi punto de vista, es el principio de la lealtad constitucional, que es algo que es insolayable y que en ningún momento debe de variarse. Y luego tenemos otros principios que en algún caso deberían de ser derogados inmediatamente, que es el principio dispositivo, en virtud del cual ahora mismo cualquier autonomía pues prácticamente podríamos decir en tono poco jocoso que se pasan el día pidiendo cosas, se pasan el día pidiendo excesiones, etcétera. Y no, eso tiene que desaparecer y tiene que reflejarse en la Constitución hasta qué punto y hasta dónde se puede llegar en las competencias de cada una de las autonomías. Se debe reflejar también el principio de ordinalidad, es decir, en virtud del cual las economías más pobres tienen que ver compensadas por aquellas otras que tienen más medios. Y luego, pues, hacer una referencia exacta de lo que sería, lo que es absolutamente, forma parte del Estado, ¿no? Como las normas más importantes y básicas, que son aquellas atribuciones que son intocables. En este caso, por ejemplo, estoy hablando, por ejemplo, de la defensa del Estado y una serie de cuestiones que son intocables. Esto como consecuencia de, si se quiere establecer que haya un Estado federal, e incluso si no fuera así, lo que precisa también una modificación importante, y creo que aquí a lo largo de estas jornadas también se ha tocado, es el Senado. El Senado, hay algunos autores que consideran que debería de tomarse como punto de partida de hacer que el Senado como Cámara de Representación Autonómica, qué modelo de Senado nos encajaría mejor en España, y hay algunos que dicen que es el del mundo.
establezcan y digan lo que crean oportuno, que estaremos encantados. Es decir, para mí es importante que desaparezcan esa facilidad que se tiene para hacer tantas mutaciones constitucionales a través de leyes ordinarias, a través de leyes orgánicas, a través de tratados internacionales, a través de sentencias del Tribunal Constitucional, para que esto desaparezca, porque no olvidemos que al final la diferencia que hay entre una reforma constitucional y una mutación constitucional es la formalidad. Es decir, que la reforma constitucional está sujeta a un procedimiento de garantías, mientras que la mutación pues no lo está. Dejo de encima de la mesa esta cuestión, dejo encima de la mesa de la procedencia no, en virtud de cómo estamos configurados en este Estado de autonomía, de si sería procedente o no, o la opinión sobre la creación de un Estado federal. Y por otra parte, esto es un riesgo que asumo, si se creara un Estado federal, a mí, desde mi punto de vista, me parece que el número de autonomías que existen en España es excesivo, es absolutamente excesivo. Yo creo que la mayoría de las autonomías uniprovinciales, desde mi punto de vista, deberían desaparecer e integrarse en muchas, en donde han estado siempre. Yo me estoy refiriendo ahora, me estoy pensando ahora, por ejemplo, en Cantabria, ¿no? Toda la vida hemos estudiado en las dos Castillas, Santander, Burgos, Logroño, Soria, Segovia y Ávila. No quiere decir que en esto que volvamos a un pasado, pero sí es cierto que está más ligada a esta Castilla, la vieja, Ahora. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Andújar, como ha dicho el presidente del Consejo Consultivo. Les agradezco que estén aquí esta tarde. Sé que algunos de ustedes tienen mañana un examen de romano, alguien me ha dicho, no sé si alguien lo tiene, pero si alguien lo tiene y está aquí, pues se lo agradezco mucho. Todos los que estamos en esta mesa y algunas personas que también nos escuchan, fuimos estudiantes de Derecho, es obvio. Y ahora pues nos dedicamos desde diversos ángulos al ejercicio de la profesión jurídica, pero antes fuimos, como ustedes, estudiantes de diversas facultades de Derecho. Digo esto porque me parece importante su presencia aquí como estudiantes, pero también, sobre todo, como ciudadanos españoles, otras personas creo que de otros países, sobre todo de Latinoamérica, y creo que es importante que mezclemos nuestras cronologías. Bueno, nosotros de unas generaciones más antiguas que las de ustedes, de distintas edades, y ustedes, todos jóvenes, no han conocido seguramente el contexto español del año 78, ni los años anteriores, ni los posteriores. Afortunadamente, seguramente no habían nacido, lógicamente, y por tanto esta mezcla de escuchantes, en este caso, que son ustedes y los que tenemos el atrevimiento, como yo en mi caso por lo menos, de permitirnos opinar esta tarde ante ustedes de la Constitución de 1978, su 40 aniversario, y en este caso las hipotéticas propuestas de reforma constitucional, pues bueno, creo que es importante que mezclemos lo que opinamos todos desde nuestras experiencias. Sí les tengo que decir que desde mi punto de vista, la sociedad española de 2018, del año en que estamos, desde mi punto de vista, como digo, es infinitamente mejor, de mayor calidad de vida, que la sociedad de 1978. Pero se da la paradoja que seguramente es mejor porque en el año 1978 se promulgó y se votó por una gran mayoría de españoles la Constitución española de 1978. Y gracias a esos españoles, desde el rey hasta abajo, a los que la elaboraron, a los políticos de aquella época que fueron capaces, a diferencia de lo que está ocurriendo
en estos momentos, de llegar a acuerdos en los que todos tenían que perder algo y todos ganaban algo, se dictó, se promulgó, mejor dicho, un texto constitucional. Supongo que ustedes siguen teniendo la asignatura de Historia del Derecho, no sé si se sigue llamando igual, pero es lógico que la tengan. Y si ustedes la recuerdan, póngase al principio del siglo XIX, en este país que se llama España y que se va a seguir llamando España, y acuérdense de las distintas constituciones que se iban promulgando desde principios del siglo hasta finales del siglo XIX, y supongo que sus profesores y los manuales pues les habrán informado de que no eran constituciones de consenso, no recogían el sentimiento consensuado de la mayoría de la sociedad, además de otras diferencias en cuanto a cómo era la sociedad. Eran constituciones de liberales, de conservadores, habían tumultos, golpes de Estado, y, en mi opinión, por primera vez en la historia, en 1978, con ese callo que al pueblo español yo creo que se le produjo en la piel de toro, pues se produjo un hecho fabuloso como era el llegar a un acuerdo en la norma básica del Estado, que era la Constitución. Quizá parezca muy bonito, pero yo es que me confieso, como dijo el otro día otra persona, miembro del régimen del 78, yo soy del régimen del 78, y en estos momentos es algo que está circulando como que es, entre comillas, progre, como que es avanzado, estar en contra de lo que llaman régimen en el sentido despectivo del 78. Creo que es una profunda equivocación. El profesor Enrique Bleda, que me ha antecedido en la anterior intervención, en la mesa anterior, ha explicado muy bien que en la Constitución del 78 hay dos mecanismos de reforma de la Constitución, uno rígido, por llamarlo de alguna manera, o agravado, en terminología del propio profesor Bleda, que es el artículo 168 de la Constitución, y otro, digamos, ordinario, que es el artículo 167. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando ahora ustedes oigan fuera del ámbito universitario que hay que derrocar la Constitución, hay que cambiar el rey por la república, hay que, la soberanía de determinados pueblos que tienen estatutos de autonomía. Hay un componente en todos estos mensajes que forman parte de lo que ustedes conocen como noticias falsas, fake news, que se introducen en la mente de la población pues, a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de medios de comunicación, donde se nos hace creer que si mañana derrocamos al Borbón, como dicen algunos, nuestra felicidad será inmensa, como algunas de las constituciones del siglo XIX decían, como que la Constitución nos iba a dar, la situación política nos iba a dar la felicidad personal. Nada más lejos de la realidad, como ha dicho el profesor Bleda, por pintar la fachada de la casa no se mejoran los problemas de la familia, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que la Constitución regula, a través de esos dos artículos que les he citado, su reforma. Y, por lo tanto, no es cuestión de que nos vayamos a rodear el Congreso o que nos vayamos a cortar las calles para, de un día para otro, reformar la Constitución. Tenemos una misión pedagógica a todos los juristas, incluso los que estén en contra de determinados aspectos de la Constitución, para que esas noticias falsas no calen en la población, a través de lo que ustedes también habrán oído hablar, de los mensajes populistas, que son fundamentalmente personas anticonstitucionales, me da igual desde posiciones de extrema derecha o de extrema izquierda, pero que no están por la reforma de la Constitución, sino por, desde una óptica individualizada de su propio pensamiento, instaurar un régimen constitucional que no garantice lo que la Constitución de 1978 sí garantiza, que es un compendio de derechos y libertades, además de otras muchas cosas, que conforman el Estado social y democrático de derecho que nos ha hecho vivir en paz durante estos 40 años. Como no tengo mucho tiempo, y cuando me pase don Joaquín me avisa, unas pinceladas. Don Joaquín Sánchez Garrido ha hablado de algunas propuestas de reforma de la Constitución. Yo no lo voy a hacer porque sería duplicar el mensaje. Sí tengo que decirles que creo que en estos momentos es imposible reformar la Constitución. Hace unos meses
a instancias del Partido Socialista, creo que fue, se creó, estando en el gobierno todavía el presidente Rajoy, una comisión de reforma de la Constitución presidida por José Enrique Serrano, diputado socialista, que no tuvo el menor éxito. Algunos partidos que quieren derrocar la Constitución ni siquiera formaron parte de la Comisión de Reforma de la Constitución, otros participaron, partidos regionalistas o independentistas no tuvieron un papel constructivo en esa comisión y, por lo tanto, no hay un clima posible en estos momentos, desde mi punto de vista, de una reforma como yo entiendo que esa reforma ha de producirse. Bien es cierto que por la vía del artículo 167 de la Constitución se han hecho reformas, la última, la de Zapatero, del artículo 135, que algunos de ustedes habrán oído hablar, referida a la economía, a los gastos, a todos los temas relacionados con el pago de la deuda, y se utilizó la vía ordinaria del artículo 167, que es posible para determinadas cuestiones que se pueden plantear en el futuro. Por ejemplo, esto que se está hablando estos días de los aforamientos, que parece ser que el Gobierno va a presentar un proyecto de ley elaborado por el Consejo de Estado donde se supriman determinados aforamientos que desde la Constitución existen como tales en el texto constitucional. Eso, en mi opinión, respecto a la reforma de la Constitución. Y para terminar, Joaquín, si es tan amable de dejarme un poquito más, se ha hablado en la anterior mesa de un tema de actualidad. Yo me siento un atrevido opinando frente a las doctas opiniones de, por ejemplo, el profesor Espín, magistrado del Tribunal Supremo, o Enrique Belda, compañero del Consejo Consultivo, porque yo no estoy en el ámbito universitario. En estos momentos me dedico a la función consultiva en el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha y mi vida es la del abogado. Ustedes algún día, cuando sean, se decía antes, licenciados en Derecho, creo que ahora grado en Derecho, serán jueces, magistrados, notarios, abogados o procuradores. Mi vida ha sido siempre, durante más de 20 años, el ejercicio, y espero que vuelva a serlo algún día, de la profesión de abogado. Y yo tengo una visión de la justicia que me preocupa muchísimo. Lo que está ocurriendo estos días no es una discusión de estos días. Existen posiciones muy en contra de la reforma que se hizo en el año, creo que en el año 85, la Ley Orgánica 6.1985 del Poder Judicial, donde tras un primer periodo en que la elección del gobierno de los jueces, al que antes se referían mis antecesores en la mesa, se realizaba en 12 miembros por todos los jueces y magistrados, un cambio de esa ley que regula el Poder Judicial y se pasó a la situación actual con los matices y reformas que se han producido a lo largo de estos años en la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero no en el sistema de elección del gobierno de los jueces del Poder Judicial, un cambio por el que todos los miembros del Poder Judicial, los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial, 12 jueces o magistrados y 9 juristas de reconocido prestigio, son elegidos por mitades entre el Congreso y el Senado. Desde mi punto de vista, este es un problema grave, muy grave, que está socavando la credibilidad de España en estos momentos. Está socavando la credibilidad de España en estos momentos que el gobierno de los jueces sea designado por el órgano legislativo, se pongan como se pongan. ¿Por qué? Porque en la tradicional división de poderes, como ustedes saben, está el Poder Judicial, está el Poder Legislativo y está el Poder Ejecutivo. El Poder Judicial tiene una función clave y fundamental en estos momentos en nuestra sociedad, cuando se habla de corrupción, cuando se habla de desconfianza hacia el Poder Judicial. Tengo que advertir que yo creo que la mayoría de los 5.000, la absoluta mayoría de los 5.000 jueces y magistrados que están en todos los rincones de España, en todos los pueblos, ciudades, cabezas de partido judicial, audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia, el Tribunal Supremo, por supuesto, son independientes, porque la independencia va adherida a la personalidad del juez. Pero el problema es que el órgano de gobierno de los jueces puede ser influenciado en la designación de presidentes de audiencias provinciales, de miembros del Tribunal Supremo, de presidentes de tribunales superiores de justicia, etcétera, etcétera. Y yo propugnaría que, tal y como dice la Constitución, aunque la Constitución en su artículo 122 habla de que se elegirán entre jueces y magistrados, no por jueces y magistrados, y de ahí la sentencia del Tribunal Constitucional 108/1986, que dijo que era constitucional que eligiera el Parlamento a los miembros del Consejo General del Poder Judicial.
pero si nos leemos esa sentencia 108/1986, ustedes verán que dice, es constitucional, pero entendemos que quizá lo más recomendable sea que los jueces y magistrados elijan a esa parte de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial democráticamente entre ellos. Para terminar, en materia de independencia judicial, pueden consultar en la página web del Consejo de Europa una cosa que se llama Informe Greco, que es un informe del Consejo de Europa de un grupo de países contra la corrupción que analiza la situación, entre otras cosas, de la independencia judicial en los países que forman parte del Consejo de Europa. Y en el informe del Consejo de Europa de 2014-2017, el informe Greco, cuestiona muy seriamente el sistema de elección del gobierno de los jueces en España. Y probablemente en el siguiente informe, que se producirá en breves fechas, suspenderemos, entre comillas, suspenderemos ese examen porque no se garantiza la independencia judicial a través de esta fórmula que hoy es noticia en los medios de comunicación, donde se elige, empieza la casa por el tejado, eligiendo al presidente primero y después a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, con un desparpajo que realmente da miedo. Ya termino enseguida. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha dictado sentencias en contra de esa forma de elección de jueces por los parlamentos. En el caso de Portugal, la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, 21 de junio de 2016, la sentencia Ramos Nunes de Carvalho contra Portugal, donde sancionaban a una jueza por cuestiones disciplinarias y anulaban la sanción porque el órgano que sancionaba no había sido elegido de forma independiente. Y dejo dos apuntes. Cuando algunos de ustedes sean abogados o magistrados, sufrimos un sistema informático que se llama LexNet, por el que nos comunicamos, no sé si ustedes han oído hablar de él, con los juzgados y los juzgados con nosotros telemáticamente, que en estos momentos hace dudar de la protección de datos en materia judicial porque está custodiado por el Ejecutivo. Es un tema importantísimo porque esos datos podrían mover intereses importantísimos y es otro de los defectos del sistema. No me alargo más, presidente, y aquí lo dejo. Gracias. Gracias, buenas tardes. Comienzo por agradecer la invitación especialmente a Javier Arroyo por esta mesa redonda en el campus de Toledo y voy a intentar sintetizar mucho lo que voy a decir porque quiero señalar bastantes cosas. Vivimos tiempos en que la demagogia, el populismo y la ignorancia que nutre los dos primeros elementos inundan la sociedad entera, los medios de comunicación, llegan al ámbito de lo jurídico e invaden la universidad. Entonces, en esta situación es bastante complicado no tener que recordar lo obvio cuando se habla de la reforma constitucional. Lo primero es recordar qué es una norma constitucional y cómo se diferencian claramente de las infraconstitucionales de cualquier otro precepto jurídico o fuente de creación del derecho. Una norma constitucional es una norma, nuestra Constitución es una norma programa, como ha dicho nuestro Tribunal Constitucional. Las normas constitucionales son normas abiertas. No buscamos que tengan un único desarrollo, un único significado, sino todo lo contrario, que permitan que diferentes legisladores con diversas ideologías, con el mismo precepto constitucional, puedan hacer varios desarrollos constitucionales. Por tanto, una norma constitucional es completamente diferente a otra, que queremos que la norma perfecta infraconstitucional sea norma cerrada, solo tenga un desarrollo porque busca la seguridad jurídica. La norma constitucional debe tener mayor o menor pluralismo político, admitiendo más o menos desarrollos constitucionales según las fuerzas que hayan dominado el poder constituyente. La consecuencia de esta concepción es que una norma constitucional no es una norma aprobada por un voto a favor más que en contra, ni siquiera por mayoría absoluta. Es una norma que requiere de amplio consenso. Y cuando se llega a la conclusión de que la norma constitucional requiere de amplio consenso, no se puede estar de acuerdo con mi amigo Luis María Díez Picazo cuando señaló que el procedimiento de reforma constitucional español del 167 y 168 era prácticamente una prohibición de reforma. No. El 167 y 168 han permitido reformas constitucionales
con el acuerdo de las dos principales fuerzas políticas desde que se aprobó la Constitución del 78. Por tanto, no ha sido un problema del procedimiento constitucional, sino de la falta de patriotismo constitucional de los parlamentarios y de la falta de llegar a los acuerdos y consensos imprescindibles. O sea que la responsabilidad ha sido del poder político constituido, de nuestros parlamentarios. Ese amplio consenso que debe presidir una norma constitucional y la singularidad de la misma obliga, en mi opinión, a unos quórumes reforzados que nunca deberían bajar de los 3/5 y fácilmente debería exigirse los 2/3. Y además la importancia de la norma constitucional exige esta vez sí un referéndum, pero no un referéndum del tipo de democracia-confrontación que divide al pueblo en dos, sino del referéndum que ratifica la decisión de los representantes dada la magnitud de la norma constitucional. Por tanto, ya adelantaré que pido la reforma del 167 para que obligue a un referéndum constitucional. Creo que hoy en día no hay condiciones para una reforma constitucional. De una, y no me tiembla aquí, pero no tiene ningún mérito decirlo aquí, una de las mejores constituciones del mundo liberales. Y no por la habilidad del constituyente español, sino porque fue la última desarrollada en el mundo occidental y se ha nutrido de más de 200 años de experiencia en este tipo de constituciones. Pero es imposible una reforma constitucional hoy en día. ¿Cómo va a ser posible una reforma constitucional cuando hay quien busca la supresión del orden constitucional de 1978, mientras, en cambio, otros, como el Partido Popular, que tiene la mayoría en el Senado en este momento, solo quieren breves retoques de la Constitución? Los puntos de partida son muy diferentes. Y por si ese argumento no bastase, hay otro todavía más trascendental. 96 diputados de los 350 que componen el Congreso de los Diputados, sean conscientes o inconscientemente, están pretendiendo la voladura, cuando no destrucción, del Estado español. 96 de 350 diputados, lo cual es una situación bastante difícil. Ahora bien, si se puede hablar de qué sería conveniente para el futuro, yo creo que hay reformas técnicas que deberían de reunir a los expertos y, cuando hubiera una coyuntura, añadir a la reforma agravada el artículo 10.1 de la Constitución española, que es el polo norte de nuestra Constitución, la refundación del Estado español. El Estado español ya no descansa en la corona y en la Iglesia católica como 500 años, descansa en la dignidad de la persona y en el libre desarrollo de la personalidad. Ese fundamento, ese valor fin, en palabras de Working, tiene que ser protegido por la reforma agravada, y lo mismo se puede decir de la igualdad formal del artículo 14, del blindaje de los derechos fundamentales del artículo 153, o, parece mentira, pero habría que incluir al artículo 168, porque hay quien pretende promover un fraude constitucional consistente en utilizar el 167 para reformar el fraude constitucional el 168. En reformas que ya no serían tan técnicas, pero que pueda haber hoy en día pluralismo político, quizá habría que modificar el artículo referido al derecho a contraer el matrimonio para especificar que cabe el matrimonio gay, porque yo sigo pensando que el matrimonio es una garantía de instituto y dudo de la constitucionalidad en cuanto a garantía de instituto. Hubiera sido mejor una reforma constitucional ordinaria. Y luego hay otro problema, que es el artículo 135, que aquí ha aparecido. Yo creo que el artículo 135, como explicó muy bien Rubio Llorente, ha roto el consenso constitucional. No lo ha roto porque diga que tienen que pagar primero la deuda y los intereses, lo cual es obvio en el mundo en que nos movemos, y más de un país en que casi el 90% de su deuda está en manos extranjeras. Eso es evidente. Lo que ya no es tan evidente es que queden prohibidas o muy reducidas las políticas keynesianas, que solo se pueden aplicar cuando ya nos hemos sumergido en una profunda recesión económica. A lo mejor es conveniente aplicar políticas keynesianas antes de entrar en recesión económica. Por tanto, la Golden Rule es una reducción del pluralismo político. Y si eso lo hace la ideología ultraliberal, la izquierda tiene todo el derecho a decir que algunos derechos sociales de prestación no dependan del legislador en su configuración y pasen a ser derechos constitucionales para garantizar su protección mediante el contenido esencial y la reserva de ley. Estoy pensando concretamente en la sanidad o en la educación. Hay una relación bilateral entre la prohibición de políticas keynesianas del 135 y algunos derechos sociales, como señaló el profesor Rubio Llorente. Creo que estos días nos muestran la necesidad de acometer una reforma del decreto ley. Nunca se cumple, o casi nunca se cumple, la extraordinaria y urgente necesidad. Y qué decir ahora que se ha llegado a afectar en la famosa demagogia de las hipotecas con la reciente resolución del Tribunal Supremo respecto
a los deberes de los españoles. Yo creo ahí que el Tribunal Constitucional debería haber tenido una posición más dura, porque es evidente que hay muchos decretos leyes que ni son extraordinarios ni son urgentes. Creo que habría que estudiar si el pluralismo político de la sociedad española permite alguna regulación específica en materia del aborto. El divorcio me parece que ya está claro, costó la voladura de la Unión de Centro Democrático, era imposible en el 78, pero no debe quedar al albur de mayorías. Creo que hay que reformar efectivamente la cláusula de integración del artículo 93 en nuestra relación con Europa. El 70% de las leyes españolas son aprobadas en Europa y esto no vale una mera declaración del 93 de cesión de competencias legislativas, ejecutivas y judiciales a un ente supraestatal. Pero el gran problema está en la distribución territorial del poder. Antes de hincarle el diente, quería decir que creo también equivocada la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que ha permitido disminuir sustancialmente la autonomía municipal. Parece mentira que el Estado, que era abanderado de la autonomía municipal, encuentre esta muy reducida, sobre todo si se compara con las cartas estatuto que tienen las ciudades de Estados Unidos, que no tenían ninguna tradición municipalista. Por tanto, habría que prever una regulación en la Constitución de las competencias básicas del municipio, que está sufriendo un ataque bastante sustantivo y sustancial por parte de las comunidades autónomas. Creo que hay que huir de la contaminación que achaco al administrativismo. Las competencias, la distribución de competencias entre el Poder Central y las comunidades autónomas no puede tener la complejidad de las fórmulas actuales. ¿Por qué hablo de contaminación administrativista? Porque un administrativista no se plantea como un constitucionalista que el ciudadano debe tener muy claro quién es el poder político responsable de una determinada política para poder emitir un sufragio responsable. Y si hoy en día los expertos no sabemos quién es el competente, ¿cómo lo va a saber el ciudadano? Por tanto, estamos facilitando un sufragio irresponsable y atacando indirectamente al principio democrático. Creo que hay que mantener los principios que sustentan el Estado autonómico y lo singularizan respecto al Estado federal. En todo el mundo, España es estudiado como un Estado federal, pero tiene una singularidad, el principio dispositivo y el que yo he llamado principio dinámico. ¿Qué quiere decir de estos dos principios? Que el mapa autonómico no tiene por qué estar cerrado, y estoy en desacuerdo en que se deba cerrar el mapa autonómico. El pluralismo territorial, el pluralismo en materia territorial debe de seguir abierto, y también que haya más o menos descentralización, más aún cuando hemos perfeccionado unos estatutos de autonomía paccionados que garantizan en su máxima intensidad la autonomía política y que requieren un acuerdo permanente del poder central y del autonómico sin necesidad de reformar la Constitución. Pero, al mismo tiempo, ha habido en el constitucionalismo una poderosa duda durante todo el tiempo. ¿Cuál ha sido esa poderosa duda? ¿Reconocemos la singularidad vasca y catalana o tenemos el café para todos? Yo he dudado durante mis 30 y tantos años como constitucionalista cuál de estas dos soluciones deberíamos de resolver. Pero la ciencia constitucional española, que no se caracteriza por grandes aportaciones a la mundial, ha inventado y creado primero el Estado regional y después el Estado autonómico. Y hemos fracasado para solucionar a través de estas fórmulas lo que pretendíamos solventar. No hemos arreglado, sino que hemos empeorado, primero en la Segunda República y ahora gravemente en la actualidad, el problema vasco y catalán. ¿Para qué queremos un Estado compuesto en España si no solucionamos el problema que nos ha llevado a adoptarlo? Creo que es hora de que los constitucionalistas, conociendo las limitaciones del derecho constitucional, reconozcamos este hecho. Es evidente que no podemos ayudar o satisfacer a todas las fuerzas políticas de las autonomías. Hay una encuesta del CIS muy interesante, dice: ¿usted se siente solo catalán, tan catalán como español, más español que catalán o solo español? Bueno, es imposible satisfacer a los que solo se sienten catalanes en Cataluña, solo españoles o vascos y españoles en el País Vasco. Es imposible, no tenemos solución para ello, pero tendremos que buscar una fórmula que agrupe al mayor número de las personas que sí se sienten cómodas siendo más catalán que español, más español que catalán o tan catalán como español. Y ese debería de ser el objetivo del derecho constitucional. En este sentido, creo que es importante tomar conciencia de ese aspecto. No podemos contentar a todos, pero sí a la mayor parte. El Estado autonómico ha tenido grandes ventajas, como son muy relatadas, no las voy yo a señalar aquí. El auge económico de España se explica también por este motivo, pero hay una
defectos y desventajas muy importantes. Ha habido una centralización excesiva en las capitales autonómicas. Se ha atacado gravemente la autonomía municipal. Hay un auténtico secuestro de la sociedad civil y fruto de ello no hay competitividad electoral en las elecciones autonómicas. El problema de que el poder juegue con cartas marcadas es el grave problema de todas las democracias occidentales, pero en el caso de las comunidades autónomas, este problema de la falta de competitividad electoral, de la igualdad entre los contendientes electorales, se agrava considerablemente. Aparte de eso, tenemos un problema, 3 graves problemas que hay que combatir inmediatamente si no queremos asistir tarde o temprano a la desaparición del Estado español. En primer lugar, el adoctrinamiento que se produce en las comunidades autónomas utilizando las competencias educativas con clara deslealtad al Estado constitucional español. No solo en Cataluña, en el País Vasco, en Baleares, en Valencia durante 15 años de gobierno del Partido Popular, repito, 15 años de gobierno del Partido Popular, adoctrinamiento en la escuela valenciana, en la Navarra, en la gallega. Segundo problema, persecución al disidente del nacionalismo, primero con el tiro en la nuca y ahora con la persecución descarada en el territorio catalán. Tercero, monopolio de los medios de comunicación. Antes he hablado que el poder de los presidentes autonómicos invade toda su comunidad e impide el juego de la sociedad civil. Esto se hace gravísimo en aquellas comunidades que están construyendo un Estado-nación. Hay que combatir decididamente eso, lo cual no nos puede permitir, porque sigo defendiendo el pluralismo territorial y no puedo acudir a rescatar las competencias de educación para el poder central, porque no hay ningún Estado compuesto en el mundo que yo conozca que las tenga y que merezca ese nombre. Por tanto, habrá que reforzar no solo la alta inspección educativa del Estado, sino dotarlo de instrumentos jurídicos que permitan actuar con contundencia y prever incluso ciertos estados excepcionales en materia educativa. Hay que crear recursos preferentes y sumarios claramente a lo que son vulneraciones por persecución ideológica en las comunidades autónomas. Hay que romper el monopolio de medios de comunicación con los instrumentos que ha creado el derecho alemán. Evidentemente, estas medidas parecería, si me oyera un independentista o un nacionalista, que le estoy declarando prácticamente la guerra constitucional. Evidentemente, creo que tiene que haber una compensación. Pero antes de esa compensación hay que hacer algo también muy importante. Hay que recuperar, y hay instrumentos y fórmulas, y más alguna investigación que va a salir en los próximos días, en que se señala que hay que recuperar el Congreso como Cámara de representación del pueblo exclusivamente. No se puede seguir asistiendo al esperpento de gobiernos que compran económicamente los votos de los partidos nacionalistas, porque en el Congreso, como Cámara de representación del pueblo, no se debe de favorecer la representación del nacionalismo. Y hay que recuperar el Senado como Cámara de representación territorial. Lo que no estoy de acuerdo en que se modifique su composición, no es necesario. Soy amigo del principio democrático y no me gustan las fórmulas alemanas, que no tienen una gran tradición democrática. Creo que debe de ser el Senado Cámara de primera lectura y que debe tener un bicameralismo perfecto en cuestiones de política territorial y específicamente en materia de financiación. Y, evidentemente, como ya se puede anticipar y voy concluyendo, hay que reconocer la singularidad vasca y catalana, acabando con el café para todos. Cuando hablo de la singularidad, no me refiero a un hecho diferencial. Me refiero, si me permiten ustedes descender de la arena académica a un lenguaje más llano, son muy cabezones, son muy tozudos. Quieren a toda costa ser diferentes al resto de los españoles. Hemos inventado el Estado regional y no lo hemos satisfecho. Hemos inventado el Estado autonómico y tampoco. Reconozcámoslo de una vez. ¿Estáis empeñados en ser diferentes? Os reconocemos como diferentes. Por tanto, esto implicaría, porque hemos perdido la oportunidad que teníamos con la distinción entre comunidades autónomas de régimen ordinario y de régimen especial, y solo nos queda una solución. Reconozcamos que España está formada por un conjunto de comunidades autónomas y por 2 estados federados, el País Vasco y Cataluña. Evidentemente, ahora comprenderán el bilateralismo de mi propuesta. Pretendo primero algo que pueden considerar una auténtica agresión, pero que como no afrontemos ese problema, tarde o temprano este Estado se descompondrá y, a cambio, reconozcámosles su singularidad. Soy consciente de que eso presenta problemas enormes, porque hemos creado auténticos monstruos de comunidades autónomas que parece que llevan 2000 años operando, pese a que no tienen ninguna tradición. Difícil es ponerle el gato al cascabel de Andalucía, que será el mayor enemigo a un reconocimiento de la singularidad vasca y catalana.
Pero si queremos que este Estado sobreviva, creo que no queda más remedio que reconocer la singularidad. Evidentemente, podríamos rescatar la fórmula de una reforma constitucional que estableciera que el País Vasco y Cataluña son comunidades de régimen especial, pero no veo mucho más atractivo para ellos. Y para captar a esos ciudadanos que se sienten tan españoles como vascos o solo más vascos que españoles, creo que es mucho más interesante ofrecerles que sean Estados. Ahora bien, debe de quedar muy claro una serie de cosas. La Constitución y su reconocimiento como Estado no puede reflejar ningún tipo de privilegio. En este sentido, sería muy interesante que el derecho foral vasco y navarro fuera reconocido en la Constitución, pero dejando muy claro que eso no implica una sobrefinanciación como en la actualidad y que eso no implica que se quiebre el reiterado principio de solidaridad que ya está recogido en la Constitución española. Se podrían ofrecer, y ahora sí que acabo, comisiones de relación bilateral, pero siempre que las decisiones bilaterales, las comisiones bilaterales, se integraran en comisiones multisectoriales y que tuviera el Senado la última palabra. Y, por supuesto, habría que incluir la lealtad constitucional, como muy bien ha dicho don Joaquín Sánchez Garrido. Perdón, porque me he cedido un par de minutos, he intentado sintetizar. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra doña María José Majano, abogada y profesora asociada de Derecho Constitucional. Muchas gracias, señor presidente del Consejo Consultivo. Yo no quiero empezar sin agradecer tanto al Consejo Consultivo como a las Cortes y a la propia universidad que me han permitido estar hoy aquí con todos ustedes. Bueno, me vais a permitir que os tutee. Me voy a tomar esa prerrogativa, dado que veo que muchos de los que estáis aquí hoy sois alumnos míos, menos de los que debería haber, creo, pero bastantes. Entonces, me vais a permitir que os tutee. Y teniendo en cuenta que tenemos muy poco tiempo para hablar de una cuestión que es absolutamente compleja, bueno, voy a intentar aprovecharme de lo que aquí se ha dicho por parte de los que me han precedido en el uso de la palabra para, bueno, pues hacer un pequeño resumen de, como digo, una cuestión tan compleja como la de la reforma constitucional. Y es que, para empezar, debemos indicar que, bueno, que es una Constitución, ¿no? Una Constitución desde el punto de vista formal. Es la norma suprema de un Estado que recoge, de alguna manera, el consenso que al que una sociedad llega sobre dos cuestiones fundamentales, que es la regulación de los derechos y la regulación de las instituciones que van a regir ese Estado, ¿no? Entonces, como tal consenso, es susceptible, lógicamente, de una modificación, es obvio. Y más cuando ese consenso es un consenso social y la sociedad varía y varían también, por lo tanto, los consensos sociales. Con lo cual, desde este punto de vista, es innegable que la Constitución se puede y se debe reformar. Ahora bien, decimos que esta Constitución, como norma suprema del Estado que es, bueno, pues debe de tener también una protección y una serie de garantías para que, precisamente, como decía el profesor García Guerrero, quepan dentro todas las ideologías, ¿verdad?, todos los gobiernos que se van a ir sucediendo, todos los poderes constituidos que se van a ir sucediendo durante la vigencia de esa Constitución, de tal manera que existe una tensión entre la rigidez que pretendemos dar a la Constitución para que, bueno, pues no pueda ser reformada de manera sencilla por todas esas ideologías que van a ir sucediéndose durante su vigencia, pero al tiempo también queremos, bueno, pues dotarla de una cierta flexibilidad. Precisamente esa flexibilidad es la que puede hacer que la Constitución viva más tiempo, dicho de manera sencilla. Entonces, existe esa tensión entre la necesidad de una rigidez de la norma constitucional y la necesidad, por otro lado, de que esa norma perviva y, por lo tanto, para pervivir tiene que adaptarse al medio, por tanto, tiene que adaptarse a la sociedad. Claro, el problema es cómo resolver esta tensión.
¿Cómo resolvemos esta tensión? Para ello hay una evolución, una reforma más lenta, que es la que se produce a través de la evolución que provoca precisamente la jurisprudencia y de la que las mutaciones constitucionales pues también participan, ¿no? Entonces, no es necesario, si se puede proceder a esa reforma del contenido de la Constitución a través de una mutación, proceder a una reforma formal de la Constitución, porque la reforma de la Constitución conlleva, bueno, pues un procedimiento más o menos gravoso. Ya se ha dicho aquí que hay dos tipos de procedimientos, uno el ordinario y otro el agravado. Incluso el ordinario es relativamente gravoso porque se necesita una mayoría de 3/5, pero bueno, pues si no hay necesidad de acudir a este procedimiento de reforma y podemos solventar esta evolución de la Constitución a través de la jurisprudencia y, como digo, de otro tipo de mecanismos, bueno, pues en principio parece que sería útil, ¿no?, que esto pudiera producirse así. Pero es verdad que parece que ha llegado un momento en el que todo el mundo habla de reformar la Constitución, porque hay cosas que evidentemente no se pueden modificar a través de la jurisprudencia ni a través de una simple mutación constitucional. De tal manera que, bueno, pues nos planteamos la necesidad de meternos de lleno con lo que tiene de gravoso una reforma constitucional. Y lo cierto es que, bueno, pues aquí voy a intentar distinguir las dos cuestiones que, recogiendo el guante que ha lanzado el presidente del Consejo Consultivo, voy a intentar resumir. Por un lado, el tema de las materias, que habría que reformar, si existe consenso en las materias que habría que reformar dentro de la Constitución, y por otro lado, la idoneidad del momento para emprender o acometer una reforma constitucional. Empezando por el primero de los aspectos que acabo de indicar, las materias objeto de reforma. Yo creo que estaréis conmigo en que parece existir un gran consenso en torno a tres principales cuestiones. Es verdad que se ha hablado de otras cuestiones que podrían reformarse en la Constitución, como pueda ser la reforma de los aforamientos, del decreto ley, de la cláusula del artículo 93 de la Constitución, pero yo creo que hay tres cuestiones que nos preocupan a todos los españoles y que podríamos resumir en estos tres puntos. En primer lugar, la de la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la corona, no ya como una materia que nos preocupe a efectos prácticos, porque parece que esta situación de momento ha quedado bastante cerrada desde que los reyes han tenido descendencia y no hay ningún varón, ni se prevé, según no sé quién me decía el otro día, que parecía que lo sabía muy bien, que pudiera haberlo. Pero bueno, en cualquier caso, esto, como digo, ya no es una preocupación principal, pero obviamente parece que ahí hay un consenso en que este punto de la Constitución tendría que reformarse, ¿no? Claro, bueno, voy a decir primero los tres grandes bloques y luego intento referirme a cada uno de ellos mínimamente. El segundo punto sería el del Senado y el tercer punto, la tercera gran materia, cómo no, sería el título octavo, que es el referido a la organización territorial del Estado. Esto yo creo que serían los tres grandes bloques de materias que habría que reformar y en las que todo el mundo está de acuerdo que habría que entrar a reformar en la Constitución. Decía, en cuanto a la preferencia del varón sobre la mujer, pues siendo una materia que evidentemente habría que reformar, el problema de esta reforma es que habría que utilizar para ello la reforma agravada que prevé el artículo 168 de la Constitución. Y claro, el artículo 168 de la Constitución, como aquí ha estado explicando el profesor Belda, no es moco de pavo, si me permitís la expresión. No es moco de pavo porque necesita un acuerdo de 2/3 de cada Cámara para la decisión de reforma, disolución de esas Cortes, y que las nuevas Cortes
vuelvan a llegar a un acuerdo, también por 2 tercios, sobre el proyecto de reforma. Y no acabamos aquí, sino que, además, hay que someter después ese proyecto de reforma alcanzado por esos 2 tercios, por esa mayoría tan cualificada, hay que someterlo a referéndum. Por lo tanto, estamos hablando, bueno, pues por así decirlo, de palabras mayores. Claro, tocar la corona, tocar el título segundo implica una reforma agravada. Pero claro, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, pues como el título segundo implica una reforma agravada, voy a reformar los otros aspectos que me parece que ahora podrían ser más necesarios, puesto que, como estamos diciendo, ya parece que la sociedad española tampoco tiene una preocupación especial acerca de qué pueda ocurrir con la sucesión a la corona. Parece que es algo más o menos cerrado. ¿Qué hago? ¿Dejo esta cuestión al margen y reformo las otras 2 materias, es decir, el Senado y la organización territorial del Estado? Hombre, es una posibilidad, pero parece un poco, bueno, pues un poco renunciar a lo que en un primer momento se planteó como la reforma principal, ¿no? Acometer esa reforma era la cuestión esencial y, por lo demás, no se va a abrir una reforma de la Constitución española dejando este punto sin modificar. O sea que la cuestión es problemática. En fin, parece que si se reforma la Constitución habría que reformar este punto concreto relativo a la sucesión de la corona. Vamos a ver qué pasa con el Senado. El Senado, bueno, para la modificación del Senado o para la modificación del título octavo no sería necesario, estamos diciendo, la utilización de la reforma agravada. Por lo tanto, podríamos hacerlo de manera más sencilla, relativamente sencilla, a través del mecanismo previsto en el artículo 167 de la Constitución. Pero claro, llegamos a ver cómo se puede materializar esta reforma y nos encontramos con que, en relación al Senado, tenemos varias posturas sobre cómo se puede reformar. Básicamente, yo creo que hoy hay 3 posturas al respecto. Una que sostiene la supresión, otra que sostiene la posibilidad de reforma del Senado para convertirlo en una Cámara de representación de territorios y la que pretende convertir nuestro Senado en un tertium genus con aspectos o con rasgos propios y particulares. Estas serían, por decirlo así, de modo muy rápido, las 3 grandes posturas que podríamos encontrar en torno a la reforma del Senado. Y las 3, a mi modo de ver, resultan problemáticas. Bueno, hay una postura que creo que la mayor parte descarta, que es la posibilidad de acometer una reforma del Senado acudiendo a un Senado del tipo norteamericano, más bien anglosajón. El miércoles pasado lo comentaba el profesor Blanco, el profesor Roberto Blanco, como, bueno, pues parece que esto se descarta porque verdaderamente adaptar una institución de derecho anglosajón a una institución de derecho común continental es bastante complejo, ¿no? Entonces, esto parece que, de principio, como digo, se descarta. En cuanto a la supresión del Senado, aquí soy yo la que me voy a pronunciar en el sentido de descartarla. Yo creo que esta sería una opción que habría que descartar. ¿Por qué? Bueno, pues porque entiendo que ello no puede hacerse sin una merma en los efectos del principio de separación de poderes. Y es que yo creo que se está viendo muy claramente con lo que ocurre hoy en día, en la actualidad, con el Congreso y el Senado, donde hay mayorías parlamentarias claramente distintas. El Senado es un contrapeso. El Senado es un contrapeso, claro, y ya no es solo una Cámara de reflexión legislativa, sino que es un contrapeso a la actuación del Congreso y a la postura del Congreso. Y, por lo tanto, no puede reformarse el Senado para suprimirlo sin que ello, como digo, redunde en una merma de lo que es el principio de separación de poderes. Y, por lo tanto, yo no sería partidaria de esa supresión del Senado. La postura más mayoritaria, por así decirlo, en cuanto a la reforma de nuestro Senado, es aquella, como os decía, de intentar convertirlo en una Cámara de representación territorial. Pero claro,
Esto tampoco deja de tener problemas, muchos problemas. Y este es el sistema propuesto por buena parte de la doctrina administrativista, buena parte también de la constitucionalista y bueno, la doctrina administrativista encabezada por Sosa Wagner, que es que se ha pronunciado como un clarísimo defensor y ha hecho incluso una propuesta en la que bueno, pues habría que sustituir a los senadores, cuyo número es excesivo, por un colegio reducido formado por los presidentes de las comunidades autónomas, de los gobiernos de las comunidades autónomas y de las dos ciudades de Ceuta y Melilla. Entonces, estos presidentes de las comunidades autónomas serían los que formarían ese pleno del Senado, por supuesto muchísimo más reducido del que existe en la actualidad, y tendrían un voto ponderado en función de la población. Bueno, como digo, es un sistema que se propone, hay otras variantes, pero bueno, digo esto porque, como digo, es ciertamente apoyado por un buen sector de la doctrina. Claro, Ya voy terminando. Sí. Las competencias que se proponen pues son pues algunas como la aprobación de los presupuestos generales del Estado, las leyes que afecten al sistema general de financiación de las comunidades autónomas, planificación de grandes infraestructuras y obras públicas y, digo yo, simplemente una reflexión ya para ir terminando. Si lo que queremos es convertir el Senado en una Cámara bueno, pues que nos proporcione un mayor consenso, ¿no? Incluir a los presidentes de las comunidades autónomas dentro de esa Cámara para que sean quienes adopten las decisiones sobre cuestiones tan importantes en el fondo, no deja de ser problemático en un sistema en el que, bueno, pues ya hemos visto que no existe lealtad constitucional. Y, por lo tanto, lo exigible en este caso sería, para una reforma del Senado, que pudiera adaptarse a este modelo de sistema de representación de los territorios, que existiese lealtad constitucional. Si no hay lealtad constitucional, es materialmente imposible que funcione este sistema y podríamos llegar incluso a un colapso, De tal manera que no voy a entrar, lógicamente, porque ya no me queda tiempo, en abordar la cuestión territorial, pero entiendo que como esta cuestión ha sido abordada ya desde varios puntos de vista por otros expositores a lo largo de estas jornadas, voy a dejar aquí el tema del Senado y, si en un momento dado existe posibilidad en el debate que podamos tener después, en las preguntas que podáis hacer vosotros, bueno, pues podemos entrar a discutir algunas cuestiones que yo quería comentaros al respecto y que se me quedan por falta de tiempo. Muchas gracias. Muy bien, María José. Juan Roberto. Bueno, pues buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Voy a intentar ser lo más breve posible, sintetizarlo en esos 10-12 minutos que el moderador nos ha indicado que debemos adaptarnos y, sobre todo, ser muy gráfico en mi planteamiento. No cabe duda de que para acometer la reforma de la Constitución es necesario pues, un amplio consenso en el arco parlamentario, eso no solamente por las propias exigencias de la Constitución española, sino que eso desde luego ayuda a una mayor legitimación de la reforma que se puede acometer. Pero eso, en mi opinión, no debe determinar o delimitar que no se acometa, ¿no? He escuchado con atención a los distintos ponentes en los que hablan de una situación real, porque yo lo escucho también en otros foros, ¿no?, de que parece que no está en el punto de mira de los partidos políticos actualmente a acometer la reforma, algunos porque están en contra de la Constitución española, otros porque atacan directamente a la Constitución española y otros porque entienden que no debe tocarse prácticamente nada. Yo, mi opinión es que debe reformarse la Constitución española y cuanto antes mejor. Evidentemente el contexto no acompaña, pero probablemente si los que estamos aquí presentes nos preguntásemos si hubiese sido mejor hacer la reforma hace 10 años, todos pensaríamos que habría que haberla hecho hace 10 años.
Probablemente, y ojalá me equivoque en lo que estoy diciendo, si no se acomete la reforma ahora, dentro de 10 años diríamos, deberíamos haberla hecho en este momento. Creo que cuanto más se tarde en acometer la reforma, peor. Hablaba antes el profesor Enrique Belda, ¿no?, y también otro de mis compañeros de mesa, de los porcentajes, tanto el número de diputados que probablemente se identifican contrarios a la Constitución, lo cifran un 20-25% aproximadamente. Pues bien, yo creo que si se acomete esa reforma de la Constitución por aquellos partidos claramente constitucionalistas y que apuestan por la Constitución y que la aritmética parlamentaria claramente está dentro de los ámbitos que se establece, yo creo que no va a ir a más. Probablemente, si no se acomete esa reforma, y como digo, ojalá me equivoque en lo que estoy diciendo, si no se acomete, probablemente esos porcentajes puedan ir a mayores. Básicamente, porque luego también lo diré al final de mi exposición, porque aquí se parte de que muchas veces la ignorancia es muy atrevida y se aprovecha de la sociedad, ¿no? Y nos encontramos con lo que comentaba, las fake news o los planteamientos contrarios a la Constitución, a la transición, y que muchas veces van calando pues, en la sociedad basada en que muchas veces desconoce pues, cómo fue la transición, cómo se aprobó la Constitución, los partidos, los extremismos que había y cómo se llegó a un consenso, ¿no? Por eso digo que a mí lo que me preocupa es que espero que los políticos, que muchas veces no han estado a la altura, yo creo, de las circunstancias, no nos fallen esta vez y haya altura de miras para acometer la reforma y ponerse de acuerdo en los apartados o elementos esenciales. Como digo, creo que sí que hay aritmética parlamentaria si hubiese voluntad política, otra cuestión es que no la haya, pero creo que sí que la hay y, como digo, si no se acomete ahora probablemente, ojalá me equivoque, insisto, otra vez nos arrepentiremos en este planteamiento. Desde luego que la Constitución es una norma suprema, como sucede en otros estados de nuestro entorno, pero eso no es óbice a que pueda ser objeto de reforma. De hecho, lo ha sido puntualmente en el año 1992 y en el año 2011. Año 2011 en el que los dos grandes partidos se pusieron de acuerdo, una reforma casi express, cuestionada y criticada, pero eso demuestra que, evidentemente, si se quiere llegar a acuerdos, se puede llegar. Como digo, como cualquier norma jurídica, como cualquier ley, debe adaptarse a las circunstancias sociales, económicas, jurídicas de un Estado. Quiero decir con ello que corremos el riesgo de, si no se afronta la reforma de la Constitución, que se pueda petrificar la Constitución y que al final, pues desgraciadamente lleguemos a lo mejor, porque yo creo que no sea lo deseable, pues a una cuestión más revolucionaria, a un proceso constituyente, no a un proceso reformista de la Constitución y que quizás sea peor, ¿no? Siendo gráfico, podemos hablar que se revienten un poco las costuras propias de la Constitución. Por eso yo creo que sí que es necesario acometerlo. Evidentemente no es una cuestión sencilla, no es una cuestión fácil. El contexto que ahora mismo no es favorable, pero yo creo que sí que es importante, como digo, tener altura de miras por parte de nuestros representantes políticos. Dentro de estas reformas que se pueden plantear, evidentemente, quizá la más acuciante y quizá la más necesaria, como ya han comentado algunos de mis compañeros, pues es la relativa al modelo de organización territorial, ¿no? Evidentemente hay distintas posiciones, distintas tesis. Yo creo que básicamente o fundamentalmente había que clarificar las competencias tanto exclusivas del Estado como las restantes comunidades autónomas. Actualmente todas estas cuestiones están dirimidas y se resuelven en la conflictividad que es resuelta por el Tribunal Constitucional. Creo que eso no es deseable. Creo que es necesario que se establezcan claramente cuáles son las competencias del Estado, de las comunidades autónomas, para de esta manera, como digo, descargar al Tribunal Constitucional de funciones de resolución de conflictos que no debería ser solamente su cometido, ¿no? Como otro aspecto esencial que yo creo que es importante y relevante es la incorporación en la Constitución española de lo que ya han apuntado distintos autores, no es una cuestión personal mía, sino es el reconocimiento de la Constitución de la pertenencia en la Unión Europea. Yo creo que esto es fundamental y esencial. Por una parte, tengamos en cuenta una cuestión. El artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, tras el Tratado de Lisboa, dice que permite la posibilidad de que cualquier Estado pueda retirarse de la Unión Europea, pero dice, fíjense, todo Estado mismo podrá decidir de conformidad con sus normas constitucionales. Yo aquí hago una interpretación stricto sensu en el sentido de que yo entiendo que al menos la norma suprema, en este caso las constituciones, son las que deben prever o permitir esta posibilidad. Yo por ello creo que debería incorporarse pues, un artículo dentro de la propia Constitución en el que se reconozca esa pertenencia de España a la Unión Europea, de manera que, al menos implícitamente, cualquier cambio que se pudiese producir en este sentido, un abandono hipotético futuro de España, pues siguiese uno de los regímenes establecidos, ya sea según su ubicación en la Constitución española. Digo esto porque todos sabemos lo que ha sucedido con el tema del Brexit en Reino Unido, en el que una exigua mayoría determinante pues, ha supuesto pues, unas consecuencias económicas, jurídicas y sociales muy importantes, ¿no?
¿no? Yo aquí me quedo sobre todo, pues no solamente la fractura que se determinó en las encuestas, ¿no?, entre mundo rural y mundo urbano, sino sobre todo en el ámbito generacional, ¿no? Yo recuerdo, y tenía aquí apuntado un poco para comentarlo, ¿no?, cómo salían los jóvenes que mayoritariamente habían apostado por la pertenencia en la Unión Europea y decían cómo el futuro de este país ha sido decidido por quienes no estarán aquí para vivir las consecuencias. A mí esto me parece una frase muy relevante, ¿no? Quiero decir con ello que una decisión de estas consecuencias debe estar establecida y articulada de una manera clara, con un debate sosegado y no coyuntural y basado muchas veces en cuestiones económicas o en cuestiones populistas que pueden determinar el sentido de un otro lado. Por tanto, yo creo que es muy importante el tema del establecimiento de esta cláusula. Luego, otro aspecto importante sería, para mí, que habría que introducir en la Constitución española la búsqueda de fórmulas de mayor conexión con la ciudadanía, ¿no? Mejorar formas que de forma real y efectiva determinen que la ciudadanía participa en los asuntos públicos. Actualmente nos encontramos, pues como digo, en una situación en la que las redes sociales, las fake news, la calle, parece que ahí está la determinación de la soberanía nacional, ¿no? Cuando salen a manifestarse, ahí está la decisión del pueblo. Cuando en las redes sociales un determinado tema tiene una multitud de apoyos, pues parece también que ahí está la voluntad, ¿no? Cuando yo creo que está o debe estar pues en las Cortes, en los parlamentos regionales, ahí donde está residenciada la soberanía. Se habla también de leyes de participación ciudadana, ¿no?, como un sucedáneo, ¿no?, de la voluntad, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que todas estas herramientas o todos estos elementos no deben hacernos esconder o ver que efectivamente son un síntoma de una aparente desconexión entre representantes y representados, entre ciudadanía y poder político o representantes legislativos. Quiero decir con ello que es necesario reforzarlo y, como digo, se puede hacer a través de distintas fórmulas, ¿no?, que también han sido planteadas por distintos juristas, ¿no?, y constitucionalistas. Por ejemplo, impulsando la iniciativa legislativa popular, actualmente regulada en el artículo 87.1 y que exige actualmente 500.000 firmas acreditadas. Pues en este caso podría reducirse el número de firmas para poder buscar una mayor participación. Por ejemplo, también la figura del referéndum consultivo, que se regula en el artículo 92 de la Constitución española. Actualmente solamente el presidente de Gobierno lo puede plantear y sobre determinadas materias. Creo que se podrían ampliar las materias y los sujetos que pudiesen proponerlo, ¿no? También no solamente sino también, por ejemplo, para que estuviesen leyes en vigor, que estuviesen planteado algún tipo de debate, proyectos de leyes, etcétera. Otra cuestión importante que creo que debe ser adoptada si se reforma la Constitución es determinar una auténtica y real separación de poderes y blindar los órganos constitucionales. Creo que esto es absolutamente esencial. Evidentemente, aquellos que son ya enemigos ab inicio de la Constitución española aprovechan cualquier circunstancia para atacar al Estado de Derecho que rige en España. Un ejemplo lo encontramos recientemente esta semana con lo que ha acontecido y que ya han hablado varios de mis compañeros con la cuestión del Consejo General del Poder Judicial. A mí me parece una situación gravísima. Creo que en un Estado, en cualquier Estado de Europa, esto sería un escándalo mayúsculo. El hecho de que, si se confirmase, evidentemente todavía no está confirmado, si se confirmase que ya in pectore ha sido nombrado el presidente del Tribunal Supremo y el presidente del Consejo General del Poder Judicial, que es el mismo, la misma persona, sin que se hayan reunido los vocales y una especie casi de mercadeo entre los distintos partidos políticos. Yo creo que esto, evidentemente, en mi opinión, y es una opinión personal, es una puñalada a la separación de poderes y esto causa un daño terrible, como comentaba aquí también mi compañero que ejerce la abogacía, pues supone un daño terrible, digo, a la ciudadanía, ¿no? Porque muchas veces los que conocemos el mundo judicial por la cuestión profesional o por otros aspectos personales, sabemos que la gente que se dedica o que forma parte de la judicatura son gente honesta, trabajadora, que saca la justicia y que aplica la justicia con absoluta imparcialidad. Pero sí que es verdad que este tipo de circunstancias al final acaban haciendo un daño terrible a la ciudadanía porque realmente piensan que se produce una generalización y que todos los jueces son así. Yo creo, por tanto, que sí que debe acometerse una modificación de la configuración del Consejo General del Poder Judicial. Es necesario. No es un cambio meramente cosmético, se han comentado distintas fórmulas. Yo creo que deben participar los jueces. También, para ir terminando, que ya el moderador de la mesa me lo ha comentado, que debo ir terminando, comentaría también el Ministerio Fiscal. Creo que es fundamental también, hay distintas fórmulas. Yo, en mi opinión, el Fiscal General del Estado debería estar nombrado por el Parlamento, con una mayoría a lo mejor de 3/5, como hay distintas propuestas, por una terna que propusiesen los propios fiscales. Y, finalmente, ya para ir terminando, diría que sería necesaria una mayor vertebración
coordinación y participación de las comunidades autónomas en el Estado. Partimos de una dicotomía Estado-comunidades autónomas. Yo creo que dentro del Estado deberían estar las comunidades autónomas, como reformando el Senado, con una participación real y efectiva de las comunidades autónomas en las leyes que les afectan, participación de las comunidades autónomas en la toma de decisiones en la Unión Europea y también participación en el nombramiento de determinados órganos constitucionales, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas. Y por último, ya con esto ya termino, creo que es muy importante fomentar el conocimiento de la Constitución española. Evidentemente, esto no es para introducirlo en la propia Constitución, pero es importante el conocimiento. No se puede defender lo que no se conoce. Yo únicamente os digo, por ejemplo, un dato en el CIS del año 2012, y probablemente ahora sea el dato mucho peor. En el año 2012, cuando le preguntaban a las personas si había leído alguna vez la Constitución española, no, el 48,9%, algún artículo el 35,1%. Prácticamente más del 80%, prácticamente digamos que no había leído la Constitución española. Como digo, es difícil poder defender las virtudes, lo que nos ha generado la Constitución española, si no se conoce. Y luego, ya para terminar, diría que también podría introducirse algún tipo de derechos fundamentales que evidentemente podrían tener cierta esencialidad, como la protección de datos, el derecho a la salud, transparencia, y también creo que es muy importante en el artículo 14 de la Constitución española, que hace referencia al principio de igualdad y no discriminación. Yo incluiría expresamente en la cuestión de la lengua. Creo que es una cuestión que, desgraciadamente, se ha demostrado que puede ser un arma arrojadiza y sería necesario potenciar que no puede ser objeto de discriminación la lengua, cualquiera que sea. Así que nada, muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Yo, antes de darle la palabra a toda aquella persona que quiera hacer uso de la misma, sí quisiera comentar con don José Luis García Guerrero, profesor titular de Derecho Constitucional, dos aspectos. El primer aspecto es el que él ha reflejado y muy bien del tema catalán. No cabe duda de que el tema catalán y el tema vasco, pero fundamentalmente el tema catalán, pues condiciona mucho en muchas cuestiones. Pero lo que sí es cierto, y es que esto hay que reconocerlo y decirlo, es que los catalanes, desde que empezamos, me voy a referir desde la transición hasta la fecha, han sido lo suficientemente inteligentes y hábiles de que han creado un sentimiento. Y han creado un sentimiento. Y destrozar, destruir o aniquilar ese sentimiento hoy por hoy es casi imposible. Y eso es lo que ha hecho que Cataluña esté dividida en dos, como no nos podíamos imaginar. ¿Qué fórmula hay para mitigar ese daño que existe actualmente? Yo, desde mi punto de vista, solamente veo dos fórmulas. Una es ganarle repetidamente en las urnas, y la segunda, que creo que es la más importante, es pues a través del federalismo, pues dotar de un marco competencial claro y digno. Es decir, digno, como decía también el profesor, a lo mejor reconociendo ese derecho diferencial, pero con unas limitaciones. Esa es una cuestión que quería decirle. Y la segunda cuestión es a la que se ha referido, a la atribución de competencias en detrimento de los ayuntamientos por parte de las comunidades autónomas. Yo creo que lo primero que había que plantearse en este país, lo primero que nos teníamos que plantear es si son viables que existan en este país, me parece que son más de 8.000 municipios. Eso es inviable económicamente, políticamente y yo me atrevería a decir hasta desde un punto de vista social por su eficacia. Grecia, con todos sus defectos, pues ha eliminado cientos y cientos de ayuntamientos. Y eso ha supuesto una reducción en el gasto de miles de millones de euros. España no puede permitirse el lujo de tener más de 8.000 municipios donde un porcentaje altísimo y brutal no llegan a los 1.000 habitantes. Por ejemplo, en la provincia de Guadalajara, quitando Guadalajara, Azuqueca, Henares y algún otro, son pueblos que no llegan en muchos casos a 100 habitantes. Lo primero que nos tenemos que plantear, por lo tanto, sería si son necesarios que tengamos tantos municipios. Y en segundo lugar, sí es posible que en algunos momentos y en algunos temas, precisamente por esa pobreza de los municipios, pues la comunidad autónoma haya invadido ciertas competencias.
Pero también es verdad, profesor, que las competencias tienen que ir respaldadas por dinero. Si no, no valen para nada y es en detrimento del propio ayuntamiento. Y por último, decir en términos generales que yo no puedo entender que podamos seguir sosteniendo que la Constitución española, de forma informal, por no emplear otro término de subrepticia, siga modificándose y sin hacer una reforma constitucional. Esa es mi opinión y que le agradecería, como persona más docta que yo en estos temas, que me dijera, me debatiera. Bueno, la oportunidad de volver a hablar me permite subsanar el error, no haber agradecido a las Cortes y al Consejo Consultivo la invitación que se lo he hecho mi colega Javier de Rebollo del área constitucional de Toledo para esas disculpas y ese agradecimiento. Vamos a ver, es que la premura en la exposición puede hacer olvidar todo. Yo parto, y ya son contactos, quiero decir, yo sentía vergüenza a veces cuando en el País Vasco, con el tiro en la nuca, teníamos secuestrado al pueblo vasco que no ha tenido democracia hasta hace muy pocos años. Pero claro, teníamos al grupo terrorista más violento de todo el mundo occidental. Ahora en Cataluña no tenemos un grupo terrorista, pero siento vergüenza como español, profunda vergüenza, de tener abandonados a todos unos ciudadanos que están siendo perseguidos. Claro, esto es lenguaje políticamente incorrecto, ¿no? No se debe decir desde la academia, pero claro, mi obligación intelectual es decir lo que veo, contar lo que me cuentan. Compañeros que pese a tener un altísimo nivel intelectual y tener una formación tremenda, están perseguidos y dicen que respiran libertad cuando abandonan Cataluña. Claro, ¿qué hago? ¿Me tapo los ojos? No lo digo, lo ignoro, qué es lo que está haciendo este país. Lo ignora completamente. Claro, puedo estar equivocado en el diagnóstico. Por eso he dicho 3 elementos que me parecían básicos. Las comunidades autónomas son probablemente el ente dotado de autonomía política que menos competitividad electoral permite de todo Occidente. Probablemente. Y de hecho ahí están los resultados electorales, para corroborarlo. Y la experiencia de 4 años que tuve en política como concejal de urbanismo y deporte del Ayuntamiento de Albacete. Entonces, claro, puedo estar equivocado, pero son 3 elementos. O sea, quiero decir, adoctrinamiento en la escuela. Es que es increíble que reciba alumnos que han estudiado en la Comunidad Valenciana, en la Facultad de Derecho de Albacete, y hablando del adoctrinamiento en Cataluña me digan, en mi tierra también me han contado esa versión falsa de la historia de España. Pero oiga, si en su tierra está gobernando el Partido Popular desde hace 12 años, ¿cómo es posible esto? Es decir, es un problema generalizado en no menos de 7 u 8 comunidades autónomas. Segundo, otro elemento peligroso, monopolio de medios de comunicación. Es que yo me acuerdo cuando llegué al Ayuntamiento de Albacete teníamos a todos los medios de comunicación en contra. Cuando estábamos en el Ecuador del segundo año, todos los medios de comunicación estaban con el equipo de gobierno del Ayuntamiento. Estaban comprados, descaradamente, a través de publicidad institucional. Claro, esto en las comunidades autónomas es tremendo. Entonces, claro, el hecho es que está secuestrada la sociedad civil y decir que hay democracia, derechos y libertades fundamentales ahora mismo en ciertas partes del territorio es no decir la verdad. No hay efectividad de esos derechos ni del principio democrático. A menos vuelvo a repetir que el diagnóstico esté equivocado. O sea, yo admito que esté equivocado. Entonces, esos 3 axiomas. Hay adoctrinamiento, hay persecución a quien no piensa como yo y hay monopolio de medios de comunicación y está alterada la competitividad electoral. Si ese es el diagnóstico y ese diagnóstico no es falso, no está errado, no es equivocado, que ahí es donde pudiera estar, creo que eso hay que combatirlo, porque si no se combate es cuestión de tiempo. Es más, voy a decir algo que pienso sinceramente. A Francesc de Carreras en el puerto de Barcelona le conté, lo puedo desvelar, hace 12 o 14 años, que estaba equivocado, que desde que Arzallus y Pujol recibieron las competencias empezaron la construcción del Estado Nacional, con profunda deslealtad al Estado español. O sea, esto arranca desde que recibieron las competencias, en mi opinión. Y le dije que los diagnósticos, uno no se puede equivocar en el diagnóstico porque si no la conclusión es errónea.
Ahora, el problema que tenemos son esas tres cuestiones. El segundo elemento que tengo un convencimiento también en este asunto, quiero decir, Cataluña no se ha independizado porque se ha equivocado, ha cometido un error gravísimo. Creyó que con la crisis económica España estaba tan débil que podía romperla y quebrarla. Y además no contó con la fortaleza de la corona y del aparato estatal, especialmente los jueces, si no hubiera roto el espinazo a España. Se adelantaron 10 años. Si llegan a esperar 10 años, no hubieran tenido un 48%, hubieran tenido un 60% de la población. Y esto es lo que va a ocurrir en 10, 15 o 20 años si no se actúa. Claro, yo estoy siendo un constitucionalista de parte, un constitucionalista que está a favor del Estado español. Lo admito claramente. Entonces, si ese diagnóstico es acertado, ¿qué pasa? ¿Les declaramos? No, hay que compensar, hay que negociar, hay que llegar a un acuerdo. La negociación y el acuerdo es quien está obcecado en destruir España. Imposible negociar nada con esa persona. Luego tenemos que dirigirnos ese 48% de gente que ha votado por la secesión y que muchos de ellos son coyunturales, porque ese 48% eran hace 10 años un 14%, y de un 14 a un 48 no hay nada irreversible, por mucho que se afirme. Y hay que conquistar esa diferencia entre el 14 y el 48, y hay que hacerlo mediante una propuesta muy atractiva. Usted es un Estado federado a España. No, eso no implica, bien sabemos que la diferencia entre el Estado autonómico tan descentralizado que tiene España, que está puesto como uno de los 4 modelos más descentralizados del mundo por los estudiosos del federalismo de fuera de España, que son más objetivos que los de aquí. Fuera de España se considera el Estado español de base jurisprudencial del Tribunal Constitucional en esos términos. Entonces, un Estado federal para Cataluña y el País Vasco no significa más competencias. Pero al mismo tiempo que se da eso, que se les podría dar una puerta bilateral, sin privilegios, que luego se metiera en multilateralismo y, por supuesto, la reforma del Senado. No cabe un Estado compuesto sin una Cámara de Representación Territorial. Pero no esas fórmulas alemanas que tienen un tufo a principio monárquico y autoritarismo tremendo. No, no, a modo del Senado de Estados Unidos, representación del territorio. Y con un bicameralismo perfecto en este campo, es decir, una compensación. Yo me dirijo al nacionalista de buena fe catalán y vasco y le ofrezco un reconocimiento claro, una singularidad, unas competencias, pero claro, a cambio digo que no, sé que esto es utópico, o sea, las dificultades son enormes. Porque tendríamos dificultades en encontrar partidos políticos como interlocutores. Y por no hablar de que el enemigo lo tenemos dentro, de otros que se envuelven en la bandera de España, pero no están dispuestos a hacer nada por España. Y no estoy hablando del Partido Popular, estoy hablando de Andalucía. No vale de nada envolverse en la bandera de España cuando probablemente el mayor obstáculo a una propuesta de este género sea Andalucía. Lo dejo ahí, pero sí lo que me interesa remarcar es que creo que puedo estar equivocado en el diagnóstico. Pero no en la fórmula de que hay que llegar a un acuerdo, un equilibrio y una negociación en estos términos de equilibrio y de negociación. Y luego, muy poco solo sobre el municipio. Bueno, sí, pero lo grave, lo que indigna profundamente es que España está incumpliendo su Constitución en cuanto al equilibrio territorial. Y España, como escribió hace 15 años en El País un muy buen artículo, decía que era como una campana en que todo el mundo vivía en la costa y en el Badajoz de Madrid y que toda la España interior se está despoblando. Y esto es por una política económica que no cumple la Constitución y que no produce equilibrios ni tiene un plan de combate a eso. Y creo que lo de la invasión en las competencias de los ayuntamientos no lo veo tanto en un problema económico, que lo hay, como en la concepción de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que no tengo aquí tiempo, pero que está construida sobre la garantía institucional. Y dejo, perdón, una carga de fondo. Yo no creo que la separación de poderes exista hoy en día. Lo que existe es la limitación del poder. La separación de poderes es incompatible con el principio democrático, como tal. Lo que no puede haber democracia es sin limitación del poder. Y los jueces, el Estado de Derecho, la propia Administración y el Estado constitucional de Derecho, el Tribunal Constitucional, son los principales garantes de esa limitación del poder. Sin esa limitación no hay democracia. Es clarísimo. Pero cuidado que las categorías elaboradas hace 2 siglos han evolucionado y categorías que utilizamos hace 2 siglos yo creo que no pueden seguir explicando la realidad actual. Perdón que me he vuelto a extender de más. ¿Preguntas, señores? ¿Hay alguna pregunta?
Pues nos levantamos y dejamos paso al próximo ponente.